¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a ver, como dice el cronograma, lo que es la clase de calefacción por paneles radiantes. Eso lo voy a estar dando yo en una primera parte. Va a ser aproximadamente una hora, más o menos eso. Después tenemos el parcialito, y después hay algo por fuera de la clase que les queríamos dar de parte de la cátedra, que es una clase particular de gestión y entorno de ingeniería BIM. Básicamente, lo que es la tecnología BIM y el trabajo con este tipo de gestión en la ingeniería con este tipo de proceso es algo que, bueno, que se está empezando a utilizar mucho en lo que es el trabajo de ingeniería civil y que en un futuro va a ser casi predominantemente todo el trabajo de esta manera. Entonces, desde la cátedra lo que dijimos es, estaría bueno que, aunque sea los chicos, tengan una clase introductora o que sepan de qué se trata esto. Y aprovechando que tenemos entre los ayudantes a María de los Ángeles Xavier, que es BIM Manager, bueno, ella prepara una clase y después de que yo termine mi clase, hacemos el parcelito rápido y después va a estar ella haciendo una presentación de media hora más o menos sobre lo que es esta metodología de trabajo. Básicamente, o sea, explicar conceptos básicos, obviamente no va a ser nada muy complejo ni muy complicado, pero sí mostrarles un poco de qué se trata, porque está bueno que cuando salgan ya muchos de ustedes, en un año o 2 años como mucho, ya van a ser ingenieros, y estaría bueno que cuando salgan sepan qué es esto, porque muy posiblemente en un futuro vayan a tener que trabajar con este tipo de metodología. Así que obviamente está por fuera de lo que es la currícula de la materia, entonces no es una charla obligatoria, pero de verdad que creemos que les va a ser muy útil y no es una clase que va a ser muy larga, así que, ay, creo que se me- así que nada, quédense si pueden. Bueno, hoy vamos a ver lo que es la clase de calefacción. ¿Se me escucha bien? Sí, 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 perfecto. Ah, ok, listo. No, pues acá me parece que tengo, bueno, no importa. Bueno, hoy vamos a ver la clase de calefacción por paneles radiantes. Los paneles radiantes, imagino que ustedes, lo primero que se les viene a la mente, más viendo la foto, son la losa radiante. Eso, primero, está mal dicho y segundo, es simplemente uno de los tipos de paneles radiantes que podemos tener. ¿Por qué es interesante hacer una clase particular de esto? Bueno, en general, bueno, la clase pasada estuvieron hablando un poco de lo que son los sistemas de calefacción, pero se explicaron más que nada lo que son los sistemas, por ejemplo, con radiadores, que es lo que van a estar utilizando en el parcial. Estos sistemas de radiadores, en general, ustedes saben que la forma de transmitir el calor puede ser por convección, radiación o conducción. Bueno, la gran mayoría de los sistemas de los equipos terminales que utilizamos para calefaccionar nuestros hogares transmiten la mayor parte del calor por convección. Pero hay otros tipos de sistemas, como por ejemplo los paneles radiantes, que van a estar transmitiendo el mayor porcentaje por radiación. Y al hacer así, tiene algún tipo de particularidades bueno, que está bueno mencionarlas, así que por eso vamos a estar dedicándole la clase de hoy. Bueno, ¿qué son los paneles radiantes? Acá podemos ver lo que es la pared radiante, techo radiante o piso radiante. Como esto, el piso radiante es en general lo mal conocido o lo que se suele llamar de mala manera losa radiante, pero bueno, en realidad es piso radiante. También se puede poner en la pared y también se puede poner el techo. ¿Y qué es este sistema? Bueno, son serpentinas, como se pueden ver, en las imágenes son caños, en este caso es de plástico, pero también puede ser de hierro negro, por ejemplo, que por dentro de ellos va a estar circulando agua caliente. El agua caliente en este caso va a estar a una temperatura aproximada de 40 grados, incluso menos 30 grados, a diferencia de lo que se hacía antes. Entonces, por ejemplo, con los sistemas de radiadores, la temperatura dentro de los mismos era entre 80 grados, 60 grados, 70 grados, era mucho más alto. Acá estamos hablando de una temperatura a la mitad. ¿Por qué? Bueno, por un tema de seguridad, primero, obviamente, porque el usuario puede estar caminando descalzo o puede tocar la pared o lo que sea y se estaría quemando si el agua está a una temperatura muy alta. Y además de eso, por un tema constructivo, porque
la serpentina va a estar dentro de algún tipo de cerramiento, y si está a una temperatura muy alta va a generar una dilatación mayor, y esa dilatación va a generar algún tipo de esfuerzo sobre el cerramiento que no estuvo posiblemente tenido en cuenta a la hora de diseñarlo. Entonces, la temperatura que se utiliza en este tipo de sistemas es aproximadamente 40 grados. Ese agua que va a estar circulando por dentro de las serpentinas va a ser el que va a estar transmitiendo el calor al local para calefaccionarlo y llevarlo a la temperatura que nosotros queremos. Los paneles son el equipo terminal. Obviamente tienen la misma forma o componen el mismo sistema que cualquier otro sistema de calefacción. Vamos a tener lo que es una planta térmica, que va a ser la que va a estar, en este caso, calentando el agua, montantes, que van a ser los que van hasta el circuito de paneles radiantes, y un retorno que vuelve a la planta térmica para cerrar el circuito. Entonces, bueno, volviendo un poquito a lo que hablamos recién, una persona estando en una habitación, por ejemplo, ahora que está el home office muy de moda, bueno, tenemos que la persona va a estar sufriendo radiación, va a tener convección del aire, la persona va a estar transpirando, va a estar respirando, va a estar tocando elementos, por lo que va a estar produciendo por conducción, va a estar transfiriendo radiación, también calor desprendiendo de la piel. Entonces, bueno, una persona sentada en un local simplemente tiene un montón de cambios un montón de elementos y de cambios de temperatura que pueden afectar a la temperatura global del local. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer un análisis. Y en la imagen de la derecha vemos lo que son las tres principales métodos de transferencia de calor. Hablamos ya de lo que era la radiación, que básicamente son ondas electromagnéticas, lo que es la convección, que como dijimos en general, a ver, cuando nosotros tenemos un equipo terminal, decimos que en general están transmitiendo el calor por convección, pero esto es, cuando decimos eso, decimos que en su mayoría. Obviamente cuando tenemos un equipo terminal va a estar transmitiendo por convección, por radiación y por conducción, pero la mayoría del calor va a ser por alguna de las tres. En general es por convección, en el caso de los paneles radiantes es por radiación. Bueno, la radiación, como dijimos, son estas ondas electromagnéticas. La convección es cuando, bueno, se calienta un fluido, por ejemplo, en este caso es agua, pero en general cuando hablamos de calefacción sería el aire, y por diferencia de densidad es que, bueno, se genera como un circuito. Y después tenemos lo que es la conducción, que ahí necesitamos lo que es un material sólido, que por lo que es la vibración energética entre las partículas es que se va provocando la transferencia de calor. Ahora, ¿qué es importante cuando estamos analizando el sistema de paneles radiantes? Bueno, como ya dijimos, el mayor porcentaje de transferencia de calor va a ser por radiación. ¿Y qué es lo que tiene de bueno esto? Bueno, que el aire es permeable a la radiación, entonces la cantidad de calor que va a estar absorbiendo el aire es muy baja. Entonces estas ondas electromagnéticas que van a estar transmitiendo calor van a estar llegando directamente a nosotros. Entonces, en el caso por eso también es que se necesitan menores temperaturas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, paneles radiantes, por ahí la temperatura del aire no va a sufrir una modificación importante, pero sí vamos a sentirlo nosotros. Entonces, eso está bueno porque trae muchas ventajas que vamos a hablar más adelante, pero ya para que tengan el concepto. Por ejemplo, cuando nosotros dimensionamos lo que es otro equipo terminal, como puede ser un radiador, como va a ser el trabajo práctico, decimos que la temperatura en el interior del local tiene que estar en 18 grados, pero por ejemplo, en este tipo de sistemas no es necesario. Directamente con tener una temperatura a 14 grados se puede lograr un ambiente confortable para el usuario. Entonces, de vuelta, eso trae un montón de ventajas. Y acá es donde vamos a introducir lo que es el concepto de sensación de calor o de frío, que creo que es bastante intuitivo, pero es la sensación de calor que tiene una persona cuando está en un ambiente. Y obviamente esto va a depender de un montón de cosas. Lo que es la temperatura media de los cerramientos, con esto nos referimos a cuál es la temperatura que van a estar teniendo las paredes, los techos y el piso de nuestro local, obviamente. Cuál es la temperatura del aire en el interior, cuál es la humedad que se va a tener en ese local, cómo va a estar el aire, si el aire va a estar estancado, se va a estar moviendo, qué actividad van a estar realizando las personas que están adentro, si están parados, si están moviéndose constantemente, si están haciendo algún tipo de gimnasia, qué tipo de ropa o de abrigo van a estar llevando esas personas, si
si van a estar todo el tiempo abrigadas, si van a tener menos ropa. Bueno, nosotros, al ser proyectistas, no podemos incidir en todo esto. Obviamente no le podemos decir a las personas cuando estamos proyectando un edificio cómo se tienen que vestir, o qué actividad van a tener, o si van a tener un ventilador para mover el aire o no. Entonces, en lo que nosotros sí podemos afectar y en lo que sí podemos decidir es en lo que es la temperatura de los cerramientos y la temperatura interior del aire. Entonces, cuando nosotros calculemos lo que es la sensación de calor, lo vamos a hacer en función de estas dos variables. ¿Y cuánto va a ser la sensación de calor? Bueno, va a ser directamente un promedio entre ambas. Entonces, sumamos lo que sería la temperatura media de los cerramientos, la temperatura media del aire, la temperatura del aire en el interior, y la dividimos por 2. Por ejemplo, acá vemos algunos ejemplos donde la temperatura media de los cerramientos, por ejemplo, acá en el primero tenemos que es 21 grados, la del interior es 15, entonces sería 21 más 15, 36, dividido 2, 18. Acá tenemos en el último otro ejemplo, la temperatura media de los cerramientos es 18, en el interior del aire también es 18, 18 más 18 dividido 2, 18. Bueno, la sensación de calor en ambos lugares es 18, pero va a estar modificándose lo que es la temperatura interior y la de los cerramientos. Esto es un concepto que introduzco ahora, pero va a ser importante cuando hablemos al final de cómo se hace el dimensionamiento. Esto es simplemente una introducción teórica, no se preocupen, después vamos a ver bien cómo es que se tiene que aplicar este, este concepto. Bueno, y acá vamos a hablar un poquito de cuáles son las características según según la ubicación de la serpentina. ¿Por qué? Porque en función de eso va a estar, obviamente, modificándose alguna de sus características más importantes. Pero en primer lugar, queremos mencionar lo que es el calor ideal. No sé si ven todos acá el dibujo, que tenemos como 6 dibujitos. Bueno, estoy hablando del primero a la izquierda. Sí, se ve Lo que perfecto. Sí, perdón, alguien. No, decía que se veía bien, perdón. Fue Ah, con ok, mi ok. celular. Gracias. Bueno, acá tenemos lo que es el dibujo de calor ideal. ¿Qué es el calor ideal? Bueno, es una temperatura, en realidad es un gradiente de temperaturas que se estudió y que se llegó a la conclusión que para un usuario en invierno es la sensación más confortable. ¿Cómo se representa? Bueno, con una temperatura de 20 grados a la altura de la cabeza, ¿no? Una temperatura ligeramente superior yendo hacia abajo, y obviamente una temperatura inferior a medida que subimos, porque se supone que no hay nada más arriba y no queremos calentar nada. Entonces, este gradiente de temperatura es lo que se llama calor ideal. ¿Qué es lo que vemos acá al costado? Bueno, dependiendo de los distintos equipos terminales, cómo son esos gradientes de temperatura que se van a estar generando. Por ejemplo, en el segundo dibujo vemos un suelo radiante, lo mal llamado losa radiante, ¿no? Vemos que el calor va a ser más importante a la altura de los pies, y a medida que subimos va a estar bajando. Entonces, si hablamos de gradiente de calor ideal, el suelo radiante es lo más parecido a lo que sería la situación confortable ideal para un usuario. Entonces ahí tenemos una ventaja muy importante, porque bueno, acá tenemos un radiador o panel. Bueno, acá en los radiadores, de vuelta a lo que les digo, que en general la mayoría del calor que están generando es por convección, calientan el aire caliente se va para arriba, y el gradiente de temperatura queda de esta manera, ¿no? Con una cantidad de aire arriba más importante que abajo. Un convector en general es una fuente de emisión puntual, entonces, dependiendo de la altura que lo tengamos, va a estar generando un gradiente de temperatura distinto, pero es lejos de lo ideal. Un techo radiante va a estar generando como un gradiente de temperatura ideal, pero inverso, obviamente, pues como el suelo, pero al revés. Va a estar más caliente la parte de arriba que la de abajo, y lo que es una pared radiante va a estar generando básicamente lo que es un calor uniforme en todo el rango. Entonces, bueno, esta filmina, esta primera parte de la filmina, es para mostrar un poco la ventaja de utilizar lo que es el suelo radiante y por qué en general se usa tanto y cuál es su grado de confortabilidad. Ahora, además de eso, acá a la derecha tenemos lo que son unos porcentajes, simplemente es a modo de ejemplo esto, porque en realidad, si bien la ubicación del panel radiante va a dictar si se transmite más por convección o por radiación, por la cantidad de objetos y por la ubicación
que se supone que va a tener la persona dentro del local. Bueno, obviamente, si tenés algún tipo de obstáculo, siempre tenés que analizarlo, pero para utilizarlo simplemente de referencia, cuando nosotros estamos utilizando cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un techo radiante, aproximadamente un 70, un 80% del calor que va a estar entregando va a ser por radiación y un 30, un 20 por convección. Acá hablamos que, bueno, para el piso este valor va a ser un poco menor, siempre obviamente mayor por radiación que por convección, pero bueno, imagínense que este es un caso general, de vuelta, si estamos hablando de un piso, si tenés alfombra, obviamente vas a estar transmitiendo menos que si tenés algún tipo de cerámico, si tenés algún tipo de obstáculo en el medio, como un lugar con muchas camas, bueno, también. Pero bueno, estos son valores para que utilicen como de referencia por si alguna vez necesitan. Y también hablamos de lo que es la temperatura máxima que pueden llegar a tener las superficies de los paneles en los pisos, como ya mencionamos, en el caso de que los usuarios decidan caminar descalzos o no tengan un calzado adecuado, se supone que la temperatura no debe superar los 30 grados. En los techos y en las paredes se permite una temperatura superior. Acá habla de 49-45 grados. La verdad que, si bien esto es lo que se permite, no se recomienda que la temperatura supere nunca los 40 grados. Y acá terminamos lo que es una pequeña primera parte de introducción teórica. No sé si alguno tiene alguna pregunta de todo lo que acabamos de mencionar. Si no, seguimos. No, no. Bueno, genial. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es los distintos tipos de serpentinas que tenemos o que podemos encontrar, porque obviamente cuando nosotros vayamos a proyectar algún tipo de instalación, vamos a poder hacer básicamente lo que queramos. Entonces, bueno, ¿cuáles son los que se utilizan generalmente? ¿Por qué se utilizan? ¿Cuáles son sus ventajas, desventajas? Esto es un poco lo que vamos a estar viendo. Más allá de eso, de vuelta, sepan que la temperatura del líquido que está circulando no debe superar los 40 grados. Bueno, vamos primero a ver el dibujo. Acá tenemos lo que es una serpentina simple tipo parrilla. Vamos a ver lo que son las serpentinas simples y después las serpentinas múltiples. El primer tipo de serpentina simple es la tipo parrilla. ¿Qué es lo que podemos ver en el dibujo? Bueno, obviamente el circuito. El circuito es la serpentina por donde va a estar circulando el agua. Tenemos acá lo que es el montante, obviamente por donde va a estar entrando, y el retorno por donde va a estar volviendo. ¿Qué es lo primero que vemos que no teníamos antes? Lo que es un back. ¿Qué es back? Es una válvula de ajuste de caudal. ¿Para qué sirve? Obviamente, nosotros si le estamos entregando más caudal al sistema, va a estar entregando más calor al local. Si le estamos entregando menos caudal, entregamos menos calor. ¿Qué es lo que pasa con esta válvula de ajuste de caudal? Si bien suele estar al alcance de las personas o de los usuarios, no debe ser utilizada. ¿Por qué? Porque si nosotros, en este caso tenemos un solo circuito, pero si por ejemplo tuviésemos varios circuitos conectados, si vos abrís la válvula de ajuste de caudal en un circuito, por ejemplo en este, vas a estar sacando caudal de otros de los circuitos y vas a estar generando un desbalance térmico. Entonces, como regla general, si tenés una válvula de ajuste caudal, lo ideal es que los usuarios no lo utilicen y que simplemente lo pueda utilizar algún tipo de personal de mantenimiento, un profesional que sepa cómo utilizarlo o qué es lo que tiene que hacer. Parece ser que bueno, viene de un montante y un retorno por una especie de vano, seguramente tengamos lo que es una instalación central, pero sepan también que existen lo que son sistemas individuales, es decir, esto posiblemente venga de lo que es una caldera central, pero también es posible armar circuitos de piso radiante con calderas individuales. Este es el primero de los elementos. Acá vemos que tenemos serpentina de hierro negro. El hierro negro ya está un poco obsoleto o se está dejando un poco de usar. Básicamente simplemente se utiliza cuando la serpentina se tiene que embeber en losa y se le va a tirar un hormigón arriba y no vamos a estar seguros de si otro elemento puede llegar a soportar el peso, entonces en ese caso se utiliza hierro negro. ¿Qué es lo que se hace en la gran mayoría de los casos, mucho más en la actualidad? Bueno, es utilizar algún plástico de polietileno, que son las mangueritas esas que vimos en el primer dibujo. Estos plásticos pueden ser el plástico de polietileno reticulado, que es llamado PEX o PER,
es el más utilizado, es el más difundido. Posiblemente si alguna vez tienen que hacer algún tipo de instalación, les van a decir que utilicen este. También es utilizado lo que es el copolímero octeno, que es otro plástico, también llamado PECO. Estos son los nombres comerciales. Y bueno, en mucha menor medida, antes se utilizaba mucho esta serpentina de hierro negro, porque bueno, obviamente no se tenían los avances tecnológicos necesarios. Ahora se está dejando de utilizar en uso, se está dejando de utilizar, y se utiliza simplemente cuando se utiliza, por ejemplo, para hacer una losa radiante, lo bien llamado losa radiante, que tampoco se utiliza mucho. También se utiliza lo que es la tono cobre, pero bueno, son elementos que son un poco más caros y que antes antes te dan lo que era la durabilidad, pero ahora que tenemos las mangueras de los plásticos de polietileno, ya la verdad que no son tan útiles. ¿Por qué es bueno tener una manguera de plástico de polietileno frente a una cañería de hierro negro? Bueno, básicamente las uniones. Estas mangueras de plástico vienen en rollos de incluso hasta 100 metros ahora. Creo que hay incluso de 120 metros están sacando. La verdad que se utiliza bastante este tipo de sistema y la tecnología está evolucionando constantemente. Pero bueno, vienen en rollos de 100, 120 metros. ¿Y cuál es el gran beneficio de esto? Bueno, que vamos a estar teniendo un sistema que va a estar teniendo curvas, y cada una de estas curvas, si no fuese una manguera, si fuese por ejemplo de hierro negro, tendrías que materializar una unión. Por ejemplo, yo acá, bueno, en todas estas uniones deberías utilizar algún elemento que genere una unión. Y este elemento que genera una unión, y especialmente en este tipo de elementos, es un lugar problemático porque va a estar embebido adentro de un cerramiento. Y si llegas a tener una pérdida o algo, bueno, por cómo es, Martín, para las tipo te parrilla cortó. en general, sí se utiliza lo que es hierro ¿Cómo negro, por andás? cómo es. Esa última parte se cortó, Martín. Ok. ¿Desde dónde? No sé. Pero bueno, no. 5, 10 Básicamente lo que segundos. quería. No importa. Básicamente gracias. Lo que quería decir era que el gran beneficio del plástico sobre el hierro negro es que tenés una menor necesidad de uniones, y al tener una menor necesidad de uniones, tenés menos puntos conflictivos para un futuro. Entonces, por eso es básicamente que se está utilizando mucho más ahora. Además, el hierro negro, en el caso de querer utilizarlo, imaginen que vamos a tener agua corriendo a una gran temperatura, rodeado de un material a una menor temperatura, se puede generar una condensación. Entonces esa condensación puede generar gotitas de agua sobre la serpentina. Si es de hierro, se podría llegar a corroer. Entonces tengan cuidado que en el caso de que tengan que utilizar este tipo de material, pintarlo con alguna pintura epoxi anticorrosiva. Pero bueno, hablando particularmente de esta serpentina simple, la tipo parrilla, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, muchas uniones. De vuelta, esto es lo que queremos evitar. Son, obviamente, como ya dijimos, son lugares conflictivos. Entonces estaríamos teniendo varios puntos conflictivos. Por eso no es tan utilizada, si bien existe y se utilizaba muchísimo más antes. ¿Por qué? Porque no necesitabas doblar tanto las barras de hierro, sino que necesitabas unirlas directamente. Pero bueno, existe y se lo pueden llegar a encontrar. Y además lo que tiene es que no tiene tantas curvas. Entonces se puede decir que tiene menor cantidad de pérdidas. Vemos que el diámetro es de 13 milímetros, el diámetro mínimo es de 13 milímetros para este tipo de sistemas, puede ir hasta 32 milímetros, obviamente eso sale de cálculo. La longitud real es la que debe recorrer todo el agua. El paso, obviamente es la distancia esta entre cada uno de los elementos horizontales. Y bueno, creo que de este tipo de serpentina ya eso es todo lo importante para mencionar. Después tenemos la serpentina simple, pero tipo continua, que es, como pueden ver, bastante distinta de la tipo parrilla. Esta serpentina simple tipo continua es la más utilizada en la actualidad. ¿Por qué? Básicamente porque es más fácil de hacer su ejecución. Se suele utilizar con se suele materializar con algunos de estos plásticos de polietileno. Tenemos de vuelta montante retorno, válvula de ajuste de caudal, longitud real paso, bueno, acá dice que es de hierro negro, pero en general este tipo
de serpentina se suele materializar con algún plástico de polietileno. ¿Por qué está bueno Una pregunta. Sí. ¿Esa longitud real a qué se refiere? ¿Y el paso? La longitud real se refiere a todo es como en metros lineales todo lo que va a tener que recorrer el agua. O sea, desde acá, desde el montante, todos los metros lineales hasta que vuelve al retorno. No Ok. sé si se ¿Y entiende. el paso sería la distancia entre ellos? La distancia, claro, la distancia entre elementos horizontales. Perfecto, gracias. No de nada. Entonces, bueno, esta serpentina simple continua es la más utilizada en la actualidad, básicamente por la facilidad de ejecución, por la cantidad de materiales plásticos que nos permiten materializarla. Obviamente vas a tener una menor cantidad de uniones, lo cual de vuelta es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque si llegas a tener la pérdida de vuelta es casi imposible de reparar. Por eso, en general, para este tipo de sistemas se pide tener planos muy detallados para hacer el intento de romper justo en el lugar que tenés el lugar en el que podés llegar a tener algún conflicto y no tener que sacar todo el piso, pero bueno, en general no pasa y hay que sacar todo. Pero bueno, se pide tener los planos muy detallados de la ubicación de las serpentinas. De vuelta, ¿cuál es ese gran beneficio? Tener menor cantidad de uniones, pero bueno, tenés mucha mayor cantidad de curvas, entonces vas a tener mayor cantidad de pérdidas. Después tenemos la serpentina en espiral, el último tipo de estas serpentinas simples, que es un poquito más complicada de materializar en obra, pero que tiene una gran ventaja. No sé si se dan cuenta cuál es la gran ventaja que trae este tipo de serpentina. Piensen en el recorrido, básicamente. Calienta más uniformemente el local. Exactamente, exactamente. Bueno, no puedo ver quién habló, pero sí, es como decís, ¿qué es lo que pasa? Imagínense que este es el montante, vas a estar entrando con una temperatura acá, esa temperatura va a ir disminuyendo a medida que está circulando, y cuando vuelve con una temperatura menor hasta el retorno. La diferencia entre la temperatura que entra y la que sale puede ser de hasta 10 grados. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace este elemento? Este tipo de distribución hace que la temperatura sea más uniforme en todo el local, en el caso de que sea necesario. Acá tenemos lo que es un colector de mandos integrados. Es muy parecido, después vamos a ver una foto, pero es muy parecido a lo que era el colector de agua, de los tanques de agua, por ejemplo, que es básicamente agarra lo que son los caños, los montantes y los retornos. Básicamente no tiene mucha ciencia. Una caldera individual de 10.000 kilocalorías por hora. ¿Se acuerdan que les dijimos que, bueno, los anteriores dibujos parecen como venir de una caldera central por un vano? Bueno, puede ser también que haya una caldera individual que se conecta al colector de con un mismo circuito alimentar más de un local. Por ejemplo, acá tenemos la serpentina en serie. Acá hay varias cosas para nombrar. Tenemos, por acá tenemos la válvula de ajuste de caudal. Tiene un determinado paso y sigue hacia el baño y vuelve con otra temperatura de salida 2. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de sistemas? Bueno, vas a entrar de vuelta con una temperatura, por ejemplo, 40 grados, y cuando estás saliendo, por ejemplo, puedes estar saliendo con 30 grados. Entonces, lo que sería el dormitorio lo vas a estar calentando con una determinada temperatura, y lo que sería el baño va a estar con una temperatura menor. ¿Es malo esto? Bueno, depende de la necesidad térmica que salga del balance térmico. Puede ser que el dormitorio en este caso necesite un acondicionamiento térmico mayor que el baño, entonces en ese caso no habría ningún problema. Que es además otra de las cosas que podemos nombrar acá, no sé si llegan a ver, pero en el dormitorio vemos que al principio tiene un paso de 30 centímetros y después tiene un paso de 23 centímetros. ¿Se les ocurre por qué puede ser esto? Por Porque su vas a acercar más la proximidad al ventana. balcón. Exacto. Bueno, ahí creo que lo dijeron varios, pero básicamente a medida que nosotros estamos achicando el paso entre las serpentinas,
vamos a estar entregando una mayor cantidad de calor. Entonces, bien cerca de la ventana que da al balcón, podemos aumentar el paso, disminuir el paso, de manera que se entregue una mayor cantidad de calor, y bueno, ya cuando estamos dando a una pared interior, lo podemos agrandar un poco más. Además de las serpentinas en serie, bueno, pueden estar en paralelo, obviamente siempre está en serie, puede estar en paralelo. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de sistemas? Bueno, vamos a tener que la temperatura en los dos locales va a ser muy parecida. Entonces, en el caso de que tengas algún requerimiento térmico en los dos locales, muy parecido, bueno, te conviene utilizar este tipo de sistemas frente al otro. Una curiosidad también que se ve acá en el dibujo, si se acuerdan nosotros, siempre mostramos que la válvula de ajuste de caudal estaba en la entrada, ¿no? Bueno, acá no se ve, está en el montante. No es extraño encontrar la válvula de ajuste de caudal en el retorno, como para que sepan, si alguna vez se lo llegan a encontrar, no es problemático, se suele utilizar también. De vuelta, si son usuarios, no lo utilicen. Entonces, en este caso, tenemos que el calor que se le va a estar dando en ambos locales es más o menos parecido, pero el problema que puede llegar a tener es que vamos a necesitar el doble de caudal, porque acá con el mismo caudal estamos alimentando lo que son dos locales. En cambio, en esta parte vamos a necesitar el doble de caudal para dos locales. Tampoco es algo tan negativo, pero bueno, obviamente fíjense cuáles son los requerimientos térmicos de sus locales, y en función de eso pueden decidir si necesitan, pueden poner una serpentina en serie, una serpentina en paralelo, o también pueden poner lo que es una serpentina mixta, que es básicamente una mezcla entre la serie y paralelo. No tiene mucha más ciencia, pero bueno. Lo importante acá es poder ver que lo que son las curvas. Cuando nosotros tenemos acá la serpentina en paralelo, tenemos una menor cantidad de curvas que si esto se hubiese hecho con una serpentina en serie. Entonces, de vuelta, mayor cantidad de curvas, mayor fricción, mayores pérdidas. Hay que tener cuidado de eso. Y obviamente acá vamos a tener el doble de caudal necesario que si utilizáramos una serpentina en serie. En función de esto, de los requerimientos térmicos que sepan, bueno, con esto ya pueden saber, cuando les den un local, después de hacer balance térmico, qué les puede convenir hacer, o cuándo utilizar una, o cuándo utilizar la otra. Ahora, a partir de lo que se estuvo hablando, para ustedes, de todo lo que se mencionó hasta ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de este sistema frente a, por ejemplo, lo que son los radiadores o un equipo de aire acondicionado? Menor gasto de energía, porque por lo menos contra ¿Por los qué? radiadores tenés que calentar menos el agua. Exactamente, bueno, esa es una de las ventajas que tenemos. Obviamente, desde un punto de vista económico, si bien cuando nosotros tenemos que armar este tipo de sistemas, puede llegar a ser bastante más caro que colocar un radiador, bueno, a la larga, mes a mes, vas a estar, en teoría, pagando menor cantidad de energía. Entonces, si bien vas a necesitar una erogación inicial importante, mes a mes vas a estar pagando menos, y a la larga vas a estar económicamente teniendo una ganancia, ¿no? ¿Alguna más? Como desventaja que si llegas a tener una pérdida de mantenimiento puede llegar a ser más costoso que cambiar la instalación. Exactamente, esa es una de las grandes desventajas, que si vos llegas a tener una pérdida, no solamente puede llegar a ser muy caro, directamente puede haber casos en los que tengas que anular el circuito, te tengas que olvidar completamente de eso, y te convenga, obviamente económicamente, te convenga generar, yo que sé, algún tipo de radiador, o colocar un aire acondicionado, o una estufa, o otro elemento, porque reparar, sacar todo eso de ahí, ver dónde está el problema y volver a armarlo, es demasiado caro. ¿Qué más? Lo que habías mencionado al principio de la distribución del calor, que es más cercano a lo ideal como ventaja. Sí, otra de las ventajas es que distribuye el calor más uniforme, bueno, por ahí en el caso de lo que es el piso radiante, pero también la distribución del calor es más uniforme en el local. Imagínense, siempre que estamos tratando de lo que es
un equipo de aire acondicionado eléctrico, un equipo a gas, una estufa, un equipo de radiador, yo que sé, que está pasando agua, son lugares puntuales que van a estar largando el calor. En cambio, si nosotros tenemos un equipo de, por ejemplo, de piso radiante o de pared radiante que envuelve todo el local, entonces todo el local va a estar básicamente a la misma temperatura. Eso también es una gran ventaja, un calor más uniforme. También es más estético, no se ve. Estética, sí, sí, sí. No solamente estéticamente, sino también desde un punto de vista constructivo. Eso se oculta y vos no lo ves ni te está generando ningún tipo de obstáculo a la hora de proyectar qué vas a hacer en esa habitación. Entonces, ahí tenés una ganancia de espacio que siempre es importante tenerlo en cuenta. Bueno, si tienen alguna más, si no, terminamos, sigo con las otras. ¿Puede ser que el piso sea más alto o eso es porque, o directamente se le puede meter en la losa o cómo sería eso? No, no necesariamente son, imagínate, son canitos de 13 milímetros. No, no te van. Ahora vamos a ver unos detalles constructivos para que vean cómo se hace, pero no, no necesariamente van a generar un aumento en el nivel del piso. Aquí. Pero bueno, eh, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, las que ya mencionábamos. El calor uniforme va a estar repartido uniformemente en todo el ambiente. La ventilación, esto es muy importante, ¿por qué? Porque obviamente siempre vamos a querer, siempre se va a tener que ventilar un lugar, ya sea por un tema de salud, por un tema de higiene, por lo que sea, siempre vamos a tener que ventilar en un local. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes tienen una estufa, por ejemplo, o un radiador? Imagínense que tienen eso. Van a estar calentando el aire. Ese aire, cuando nosotros querramos ventilar, se va a ir todo para afuera. Cuando cerremos la ventana, vamos a tener que esperar de vuelta que desde cero se caliente todo el aire. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene este sistema? Bueno, que no calienta el aire, sino que nos calienta directamente a nosotros. Entonces, cuando abrimos para ventilar, se ventila, obviamente, todo el local, cerramos y ya directamente enseguida vamos a volver a sentir esa sensación de calor. ¿Cómo se puede? Un ejemplo que me gusta dar con esto es, por ejemplo, cuando están en un fogón. Cuando están en un fogón al aire libre, ustedes ponen las manos o sienten el calor que les está llegando a ustedes, pero están en el aire, al aire libre, a una temperatura, no sé, de 5 o 10 grados, pero ustedes están sintiendo calor. Bueno, esa es básicamente una de las ventajas que tiene este tipo de sistemas. Es más saludable, porque es más saludable, bueno, pues la temperatura del aire es menor. Al ser la temperatura del aire menor, desde el punto de vista saludable o médico, se pueden generar menor cantidad de partículas que pueden dañar el sistema, incluso respirar aire a menor temperatura es mejor para los pulmones, bueno, es saludable, créanme. No ocupa lugar, como ya mencionaron, la parte de la economía que dijimos que si bien al principio tenés que hacer una elevación importante, mes a mes lo vas a estar recuperando. Es ecológico, básicamente por la durabilidad y por el tipo de material que se está utilizando actualmente. Genera un calor suave de vuelta, no es un calor fuerte, sino que es un calor suave y que no tuesta el polvo, porque obviamente en todos los locales, por más limpio que esté, siempre va a haber pequeñas partículas de polvo, y si tienen un calefactor, por ejemplo, van a ver que a veces encima del calefactor queda como una mancha negra. Bueno, ese es el polvo que hay siempre en todos los locales, que por la temperatura que está alargando la estufa, el radiador o lo que sea, lo quema. Bueno, con este elemento, con este tipo de equipo terminal, no hay problema sobre eso. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, la principal y la más importante de todos es la inercia térmica. Y mucho más estamos trabajando en Buenos Aires. Porque en Buenos Aires, por ejemplo, en el verano, sí, en todo el año básicamente, vamos a tener una variación de temperatura entre la mañana y la noche bastante importante. Incluso en época de primavera o de otoño puede llegar a tener más de 15 grados de variación de temperatura entre la mañana y la noche. Y este tipo de equipos tarda mucho en ponerse en régimen. Entonces puede llegar a tardar incluso 3 horas a ponerse en régimen. Entonces, por ahí cuando vos necesitabas que esté caliente, no está, y cuando vos lo querías apagar, ya no va a tardar un tiempo en apagarse, y vos vas a seguir sintiendo el calor cuando ya está haciendo calor afuera, por ejemplo. Entonces, una desventaja muy importante es la inercia térmica, en particular en Buenos Aires y en lugares donde hay una variación térmica importante, porque
para entrar en régimen suele tardar 2, 3, incluso 4 horas, dependiendo obviamente del tamaño del sistema que vamos a estar trabajando. El mantenimiento, como dijeron, si tenés algún tipo de problema, económicamente vas a tener que romper todo y volver a hacerlo en el 90% de los casos. El recorrido horizontal, acá hablamos un poco de cómo funciona este sistema, cómo debería funcionar este sistema con termosifón. No sé si se acuerdan del termosifón. Básicamente es que por el agua, por diferencia de temperaturas, va a estar generando un circuito naturalmente. Bueno, este circuito natural que se genera por la diferencia de temperatura, naturalmente, es limitado. No puedes tener en grandes extensiones pensar que vas a lograr que todo surja por termosifón. Entonces, si no es así, vas a tener que poner algún tipo de bomba para poder asegurar la circulación. En el 99,99% de los casos vas a tener que poner una bomba, y si no tenés que poner la bomba, es recomendable que igualmente la pongas porque no sabes qué es lo que puede llegar a pasar. Entonces, de vuelta, vas a tener que poner plata para poner una bomba, pero bueno, en general los recorridos horizontales mayores a 60 metros, que son casi todos, suelen necesitar sí o sí una bomba. Por ahí si es un poco menor, se podría estudiar el caso y ver si no se necesita. Pero bueno, hay que chequearlo con el profesional a cargo. Tiene poca versatilidad porque una vez que vos lo instalás, ya está, queda instalado ahí y no se puede modificar. Y hablamos un poco de lo que es el uso en condiciones particulares. Por ejemplo, estamos en una sala de internación de un hospital. Queremos que la gente tenga el mayor confort posible, entonces colocamos un sistema de paneles radiantes, de piso radiante. Pero ¿qué pasa? Las personas van a estar en la mayor parte del tiempo en una cama. Entonces, si tenemos el piso que va a estar emitiendo el calor, esas ondas electromagnéticas de la radiación que deberían llegar a la persona van a estar llegando al colchón de la cama, y eso es lo que lo va a estar absorbiendo en su mayoría. Entonces no va a estar llegando directamente a nosotros, y bueno, eso puede llegar a ser un problema. Entonces, cuando lo vayan a proyectar, por ahí para una vivienda no van a tener ningún problema, pero si les dicen de proyectarlo para algún tipo de instalación particular en algún edificio que no sea una vivienda, bueno, fíjense si efectivamente va a poder ser útil. Pero bueno, la verdad es un sistema bastante bueno. Como pueden ver, tiene muchas ventajas, y las desventajas se pueden llegar a controlar si está bien diseñado. ¿Alguna consulta hasta ahora? Bueno, genial, lo tomo como que no. Ahora vamos a ver un poco lo que hablamos recién de consejos constructivos o detalles constructivos de cómo se utilizan estos elementos, cómo es que se colocan en obra. Acá tenemos lo que es un corte de un piso radiante, en la imagen de más arriba, ¿no? Tenemos lo que es un zócalo perimetral, dice, de poliestireno expandido, tenemos un solado, tenemos un mortero de asiento, tenemos los tubos de polietileno, obviamente que son estos tubos por donde va a estar las serpentinas, tenemos una malla de fijación y tenemos unas planchas de poliestireno, y abajo está la losa. ¿Por qué están cada uno de estos elementos? Bueno, el zócalo perimetral básicamente está porque obviamente vas a estar generando como distintos módulos, ¿no? Entonces, cada uno de estos módulos va a estar de acción y de dilatación. Si estás poniendo uno al lado del otro, obviamente tenés que tener algún tipo de junta de dilatación que te tome estas variaciones de temperatura. ¿Cómo se hace? Bueno, se ponen zócalos perimetrales de poliestireno expandido. En general, lo más recomendable es el cerámico, porque es el que menos radiación absorbe. Por ejemplo, si lo estuvieses haciendo con una alfombra, bueno, en ese caso, la alfombra en general absorbería radiación y sería mucho más complicado que llegue a cumplir con su objetivo. Tenemos el mortero de asiento, que es lo que se coloca para antes del piso, del solado. Tenemos el tubo de polietileno reticulado, acá tenemos 16 milímetros, recuerden que en general cuando es de plásticos es de 16 milímetros el mínimo. Tenemos lo que son las mallas de fijación, que es lo que se puede ver en la imagen de la derecha. Antes, ahora también, pero ahora está básicamente lo que es esta imagen de acá abajo a la izquierda de todo, pero antes lo que se hacía era
colocar una malla y sobre esa malla se iban atando con nudo las distintas cañerías. Ahora básicamente se tiene lo que es estos elementos que se utilizan muchísimo, o sea, si van a hacer una instalación de este tipo, muy posiblemente vayan a colocarles este elemento, donde van a estar encastrando la cañería, las serpentinas en los distintos agujeros que te quedan, y de esa manera puedes hacer los dibujos que vos quieras. Está muy bueno. Perdón, consulta. Sí. En cuanto a la resistencia, o sea, si vos le tirás un mortero ahí, ¿eso no es flexible y se puede aplastar? Ponele. Sí, en general, hasta un mortero bien colocado no habría ningún problema. Después, si le llegas a tirar una losa de hormigón de, no sé, 10, 12 centímetros, ahí bueno, ya sí sería un problema más importante y por eso es recomendado utilizar hierro negro. Pero en general lo que se hace ahora es poner estos plásticos y un mortero y no vas a tener problema. Hasta ahí. Bien. Es genial. Bueno. ¿Qué es el último elemento que vemos acá? Lo que es esta tabla, esta plancha de polistireno expandido. ¿Por qué? Bueno, esto es lo que nos hace la diferencia entre un piso radiante o un techo radiante. ¿Por qué? Porque básicamente va a ser una aislación térmica. Entonces, si el calor quiere ir para abajo, esta plancha de polistireno se lo va a impedir y el calor va a ir para arriba. Así es como nos aseguramos que el calor va a estar yendo a este local y no a otro local que no querramos. Y bueno, también acá agregamos lo que es un dibujo de este colector de mandos, para que vean cómo puede llegar a ser. Vemos que acá tenemos varios circuitos, varios montantes y varios retornos. Creo que lo más importante acá para ver es este purgador automático, que tiene que estar encima de todo, que básicamente sirve para que en el caso de que por alguna razón entre aire al sistema, bueno, este purgador debe estar en la parte más alta del sistema para tomar para poder expulsar ese aire. Bueno. Ahora tenemos otro detalle, en este caso es un techo radiante, con serpentina de latón o de hierro negro. Acá de vuelta tenemos el solado, el contrapiso, acá tenemos la aislación térmica, está en este lugar, abajo del contrapiso, entonces va a estar impidiendo que el calor vaya para arriba, y el local que vas a estar acondicionando térmicamente va a ser el de abajo. Bueno, en este caso, como está sobre la losa, en general lo recomendado es utilizar el hierro negro para que no se genere ningún tipo de obstrucción ni se aplaste la serpentina. Y acá tenemos algo interesante en el caso de que sea algún tipo de sistema central, que el agua venga por montantes y retornos por algún tipo de vano y se vaya a cada uno de los locales individuales. Vamos a tener que poner estos elementos, que ¿algunos se imaginan que son estos elementos? No sé si se ve mi mouse. Sí, se ve. Bueno, básicamente es como un rulo, se le dice, para tomar lo que son las variaciones de temperatura. Porque obviamente el calor dentro de estos caños va a ir subiendo y disminuyendo en función de lo que nosotros necesitemos. Entonces tenemos este primero, va a estar tomando lo que son los movimientos horizontales, y este segundo va a estar tomando los movimientos verticales. Entonces, en función de eso, una distribución bien hecha tiene que tener sí o sí estos dilatadores para poder asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Otra cosa que vemos en el dibujo, otro detalle, es el acceso acá al vano. Obviamente siempre tenemos que tener en algún lugar un acceso al vano. Bueno, acá podemos ver unas serpentinas que pueden llegar a ir en cielo raso. Acá tenemos lo que es un detalle en el caso de que estemos utilizando hierro negro. Hay que tener cuidado con lo que es acá tenemos una tabla que nos da, en función del diámetro, lo que es la separación y el radio de curvatura permitido, que también va a depender del diámetro que tengamos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Obviamente, al ser un hierro no lo podemos doblar como nosotros queramos. Lo que la norma nos indica es límites. Bueno, acá simplemente esto es algo que se hacía antes, que es una losa baja. Ahora ya no se está utilizando, y lo que queríamos mostrar acá era básicamente esto. Acá está más resuelto, pues no está tomando las variaciones de temperatura, y acá sí tenemos estos dilatadores que están tomando esta variación de temperatura. ¿Qué tipo de dilatadores conocemos? Y bueno, tenemos los tipos omega, que son estos, son muy utilizados.
los tipo U, los tipo fuelle, los tipo pistón, perdón, estos de acá, y los tipo fuelle. Creo que se entiende básicamente cuál es el funcionamiento de este tipo de sistemas, pero cuando vos tenés una longitud de cañería muy larga, es muy recomendable utilizar alguno de estos elementos. Y bueno, ya estamos casi terminando. ¿Alguna duda de esto de los detalles de los sistemas o algo que quieran preguntar? Si no, seguimos. No. Genial. Bueno, ahora vamos a hablar un poco, hablamos de lo que son el equipo terminal de los paneles radiantes, pero obviamente esto está integrado en un sistema. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, les vamos a presentar dos sistemas. Uno que es el a todo nada, que es el más simple que pueda haber, y el otro que es el más complicado, básicamente, que pueda haber. Pero bueno, es como para que tengan los extremos. En el medio, obviamente, pueden tener de todo. ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos una caldera. Vamos a tener una caldera de agua caliente. Esta caldera de agua caliente va a tener un montante por donde va a estar saliendo el agua caliente, va a calentar lo que es el circuito de los paneles radiantes, y después vamos a tener un retorno por donde va a volver a la caldera, y ahí se está generando lo que es el circuito. ¿Qué detalles vamos a tener acá? Bueno, el más importante, uno de los más importantes en realidad, es el vaso de expansión. El vaso de expansión fue explicado en la clase pasada, básicamente. No sé si se acuerdan cuáles son las características, para qué sirve un vaso de expansión. Eso de cabeza se pregunta siempre en casi todos los llamados del final, así que si no lo saben, búsquenlo, pero si alguien lo sabe ahora, hacemos un repaso medianamente rápido. No, yo no me acuerdo. Bueno, el vaso de expansión tiene básicamente tres funciones. La primera de todas es la de absorber las variaciones de presión. ¿Por qué? Porque el agua, al estar con una temperatura a la ida y otra temperatura a la vuelta, va a estar cambiando, va a estar modificando su densidad, y ahí puede llegar a generar algún tipo de variación adentro de las cañerías, que este vaso de expansión, al estar conectado a presión atmosférica y al dejar una parte libre, bueno, en el caso de que haya una variación de presión, la absorbe este vaso de expansión y queda la presión atmosférica. Entonces estamos salvando eso, en primer lugar. En segundo lugar, en el caso de que por evaporación parte del líquido se vaya, bueno, obviamente en el circuito siempre vamos a querer tener la misma cantidad de líquido todo el tiempo, entonces el vaso de expansión está conectado al tanque de reserva, tiene como se llama, un flotante, de manera que en el caso de que baje el nivel, se levanta, entra agua y volvemos a tener el volumen de siempre. Esa es la segunda, recuperar el líquido evaporado. Y en tercer lugar, mucho más sencillo, ¿cómo llenamos esto inicialmente? ¿Cómo metemos el agua al circuito? Bueno, por el vaso de expansión. El vaso de expansión, de vuelta, está conectado al tanque de reserva, entonces el llenado inicial de todo el sistema se hace a través de este vaso. Entonces tenemos esas tres formas: absorber la variación de temperatura, recuperar reponer el líquido evaporado y el llenado inicial. Básicamente para eso funciona lo que es el vaso de expansión. Bueno, este es el circuito y acá tenemos un panel de control. ¿Por qué tenemos un panel de control? Bueno, porque tiene lo que es un termostato de límite superior y un termostato interior. El termostato de límite superior, como pueden ver, está conectado a la serpentina. Al montante. Entonces, ¿qué es lo que hace? Controla la temperatura en el montante. Y si la temperatura en el montante supera un determinado valor, le manda una señal al quemador de la caldera para que deje de calentar tanto. Entonces, bueno, controla eso. Y el termostato interior también puede ser como un límite inferior, porque lo que hace es controlar la temperatura en el local. Si la temperatura en el local baja de un determinado valor, entonces le manda una señal al quemador para que vuelva a funcionar y vuelva a estar a la temperatura necesaria. Entonces, en el sistema más básico de paneles radiantes, con una caldera vamos a tener estos dos termostatos. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un sistema un poquito más complicado? Bueno,
De vuelta, tenemos el termostato interior, mide la temperatura del local, si baja mucho, le avisa a la caldera. Tenemos el termostato del límite superior, si la temperatura en las serpentinas sube demasiado, le avisa a la caldera. Después tenemos, bueno, acá tenemos lo que es, haciendo un pequeño paréntesis, tenemos una caldera de vapor. Instalaciones en obras civiles 2, en instalaciones en obras civiles 1, no, lo que trabajamos es con calderas de agua. En el trabajo práctico van a trabajar con calderas de agua. No hablamos mucho de cómo es la forma ni el sistema de calderas de vapor, pero en instalaciones en obras civiles 2 sí se ven las calderas a vapor, así que, bueno, después si lo quieren hacer, las van a ver. Pero lo que acá simplemente las mencionamos, lo que nos interesa es que sepan qué tenés en el panel de control. El interior, el de límite superior, obviamente, vas a tener un termostato de control de la temperatura de la serpentina. A ver, antes teníamos un termostato que medía la temperatura del montante, bueno, ahora también vas a tener uno que mide la temperatura que hay en la serpentina. Entonces, en ese caso, si la temperatura de la serpentina es la serpentina dentro del intercambiador de calor. A ver, el sistema, tenemos la caldera, genera vapor, el vapor va adentro de este intercambiador de calor y vuelve a la caldera. Adentro de este intercambiador de calor vamos a tener una serpentina que, que va a estar llevando agua, que se va a calentar por el vapor que sale de la caldera, y va a generar el calor necesario para acondicionar este local. ¿Qué es lo que mide este control de serpentina? Bueno, mide el calor, la temperatura de la serpentina adentro del intercambiador de calor. En el caso de que supere los valores establecidos y se pueda llegar a dañar el sistema, le avisa a la caldera para que el quemador se apague y deje de enviar esa cantidad de vapor. Después tenemos lo que es un termostato exterior, que este está muy bueno porque ¿qué es lo que hace? Bueno, vence lo que es la inercia térmica. Este termostato está conectado en el exterior de la vivienda, de la casa, en donde esté este sistema de paneles radiantes, y mide las condiciones climáticas, y en función de eso dice, bueno, va a bajar la temperatura, va a subir la temperatura, entonces se adelanta a esos cambios de temperatura y le manda a la caldera un aviso, y de esa manera va a aumentar la temperatura o disminuir la temperatura dentro del local. Entonces cuando llegue efectivamente esa subida o esa bajada de temperatura, el local ya va a estar acondicionado térmicamente para soportarla. Después tenemos la bomba circuladora. Recordemos que bueno, en la mayoría de los casos se utiliza esto, y si no, se recomienda fuertemente utilizarlo. Tenemos la válvula mezcladora motorizada. Esto tiene que ver con, ¿qué pasa? El circuito es este, ¿no? Es todo este circuito que genera intercambiador de calor, montante, panel radiante, retorno. ¿Qué es lo que hace esta válvula? Bueno, en el caso de que la temperatura adentro de la serpentina llegue en estado de régimen, o sea, ya el sistema en sí está en régimen, en ese caso lo que dice es, bueno, deja de pasar por el intercambiador de calor, ahorramos un poco de temperatura, y que el circuito se bypassee por esta zona, entonces haga este recorrido, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a estar ahorrando un poco de energía, y obviamente vamos a estar manteniendo la temperatura. Una vez que la temperatura baje, bueno, de vuelta se rompe ese bypass y vuelve a pasar por acá. En realidad, esta válvula mezcladora debería estar acá abajo para hacer el bypass efectivamente. Pero bueno, en las próximas filminas se ve mejor. Y después tenemos lo que es una válvula de vapor motorizada también, que se utiliza cuando tenemos calderas a vapor, que básicamente lo que hace es controlar la temperatura del vapor antes de llegar al intercambiador de calor, y en el caso de que sea muy alta y pueda llegar a dañar el intercambiador, bueno, le avisa a la caldera para que lo baje. Esos son todos los sistemas de control que se puede llegar a tener en un sistema de paneles radiantes. Parece mucho, pero no son complicados y son bastante intuitivos. Acá tenemos bien dibujado lo que es este sistema de la válvula mezcladora motorizada, que habíamos dicho que hacía una especie de bypass. Es el mismo dibujo, pero un poquito inclinado, ¿no? Tenemos acá lo que es la bomba circuladora, ¿no? La bomba circuladora. Y acá tenemos la válvula mezcladora motorizada. Entonces, en el caso que la temperatura del local se estabilice en el valor de proyecto de instalación, actúa y te cambia el circuito a simplemente esta parte de acá arriba. En el caso de que la temperatura baje,
Bueno, deja pasar el agua por acá, pasa por el intercambiador de calor, aumenta su temperatura y vuelve a hacer todo el circuito completo. A la izquierda, a la derecha tenemos lo que es una imagen de un sistema de estos en la vida real. Tenemos el intercambiador de calor, acá tenemos la entrada del agua, tenemos la salida del agua, que va a estos cuatro circuitos, y bueno, se ve todo el detalle. Hasta ahora estuvimos hablando de lo que son la calefacción para lo que son las calderas para calefacción. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, que tengamos una caldera que sea para calefacción y para agua sanitaria. Existen, son calderas que se llaman calderas mixtas. No es tan complicado como parece el dibujo. Tenemos lo que es la ida de calefacción, el retorno de calefacción en los extremos. Tenemos la salida de agua sanitaria y la entrada de agua sanitaria, y acá tenemos el gas. ¿Cómo es aproximadamente el recorrido? ¿Cómo se suele hacer? ¿Cómo se suele resolver? Bueno, tenemos la entrada de gas, el gas va a ir al quemador, el quemador va a estar calentando este intercambiador de calor que tiene una serpentina adentro. Esta serpentina adentro va a salir del intercambiador de calor con temperatura, tal que, no sé si sigan mi mouse, va una parte a la calefacción y una parte va a otro intercambiador de calor, que es este. En este intercambiador de calor, si nosotros entramos acá por agua sanitaria, vemos que el agua está fría, y se mete este intercambiador de calor en donde se calienta y sale para el agua sanitaria. Entonces ahí tenemos lo que es todos los dos circuitos que se generan. Tenemos el agua para calefacción que viene por acá, se calienta al entrar en la serpentina, y ese agua va una parte a calentar el agua sanitaria y otra parte va a la calefacción. Y acá tenemos obviamente siempre el tanque de expansión. Es muy importante en este tipo de sistemas. Nunca se le olviden el tanque de expansión. Eso es básicamente lo que quería que se lleven de esta filmina, poder ver en una caldera mixta básicamente cómo funcionan, y que no es no es una gran ciencia, sino que es bastante sencillo. No sé si alguno tiene alguna duda, pero igualmente, obviamente la filmina va a estar subida y la van a ver, y van a ver que es muy sencillo ver el recorrido de los dos, tanto de calefacción como de agua sanitaria, pero bueno, cualquier cosa pregunten. Hasta ahora, alguna duda, ya entramos en lo que es la última parte, las últimas filminas, y ya terminamos. No, nada. Genial, bueno. Acá vamos a hablar de lo que es el dimensionamiento. Hasta acá hicimos como toda una introducción teórica, y acá voy a hacer una introducción teórica de la parte práctica, porque el martes que viene sus compañeros van a estar explicando el trabajo práctico resuelto de paneles radiantes en las primeras 30-40 minutos de la clase que viene, del martes. Este dimensionamiento también está explicado en el apunte de la cátedra, está explicado en el libro de acondicionamiento térmico en edificios del ingeniero Barreneche, pero bueno, tampoco es tan complicado, la verdad que es bastante sencillo. En primer lugar, elegimos la temperatura de aire interior. Ya habíamos dicho que por las características de este sistema, podemos decir que la temperatura del aire interior es de 14 grados. Así que ya está, definimos 14 grados. En segundo lugar, hacemos el balance térmico. El balance térmico es, obviamente para invierno, lo mismo que habíamos hecho antes. No tiene ninguna ciencia, es el mismo balance térmico que ya se había explicado hace un par de clases. Y en tercer lugar, calculamos lo que son las temperaturas de los cerramientos. Vamos a suponer que vamos a tener, por ejemplo, un piso radiante o un techo radiante. Bueno, entonces, de las 6 caras que puede tener un local, las 4 paredes, el techo y el piso, bueno, va a haber uno que va a estar siendo un panel radiante. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, no sé, bueno, eso lo van a definir ustedes. Pero cuando hagamos este paso a paso, vamos a tener que diferenciar lo que son los cerramientos que adentro tienen la serpentina, es decir, que van a ser paneles radiantes, y los cerramientos que no tienen nada adentro. En primer lugar, calculamos la temperatura media de los cerramientos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la sensación de calor y de frío, que hablamos de que dependía de la temperatura media de los cerramientos y la temperatura del interior? Bueno, la temperatura del interior ya está, la elegimos, es 14 grados. Ahora calculamos la temperatura media de los cerramientos.
En primer lugar, de los que no tienen serpentina. Si, por ejemplo, es una pared que da al interior, bueno, decimos que lo que nos dice la norma es que le damos una temperatura igual a 1 grado más que el aire interior. Entonces, por ejemplo, en el caso que adoptamos 14, decimos que la temperatura media de los cerramientos que dan al interior sin serpentina es de 15 grados. Si el cerramiento da al exterior, por ejemplo es una pared que da hacia afuera, bueno, ahí lo que hay que hacer es ir a esta tabla, en función del lugar donde estemos trabajando, ver cuál es la temperatura del aire exterior, buscamos cuál es el coeficiente de transmisibilidad térmica del muro, y salimos con la temperatura media del cerramiento. Estas son tablas en función de distintas temperaturas, existen distintas tablas en función de distintos K. Acá les damos a modo de ejemplo, pero bueno, también es bastante sencillo, ¿no? Entramos con la temperatura del aire exterior, vamos hasta el coeficiente de transmisión térmica que corresponda, y salimos con la temperatura media del cerramiento. Una vez que llegamos a esta temperatura media del cerramiento, por un tema de seguridad, le agregamos 1 grado más, y ya tenemos la temperatura media de los cerramientos exteriores que dan al exterior. Entonces, por último, calculamos la temperatura de radiación media de todos los cerramientos que no tienen serpentina, como la sumatoria de la temperatura que nos dio por la superficie. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una especie de ponderación en función de la superficie que está teniendo, porque obviamente no es lo mismo si tenemos muchos más cerramientos que dan al interior que dan al exterior. Entonces, bueno, lo tenemos en cuenta multiplicándolo por la superficie y dividiéndolo por la superficie total. Una vez que tenemos la temperatura de los cerramientos que no tienen serpentinas, calculamos cuánto es la temperatura media de los cerramientos que sí tienen serpentinas. ¿Cómo se hace? Bueno, es muy fácil. Cuando nosotros hacemos el balance térmico, nos da una necesidad de calor específica, ¿no? ¿Cómo vamos a salvar esa necesidad? Y bueno, la vamos a salvar en este caso, con un panel radiante. Este panel radiante, como ya dijimos, en función de el paso que le demos en la serpentina, la ubicación que tenga, la ubicación de la persona que se espera tener en el local, los obstáculos, todo, va a estar transmitiendo el calor por radiación entre un 60 y un 80% en general. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? Bueno, para saber cuál es la temperatura media de los cerramientos que tienen serpentina, directamente agarra lo que necesitas por balance térmico y lo multiplicás por un porcentaje, ya que eso es lo que va a estar transmitiendo efectivamente por radiación. Y con eso tenés el calor de radiación. Una vez que tenés eso, te dice, dividí esto por la superficie del panel y obtenés lo que se llama cantidad de calor emitido por radiación por unidad de superficie de panel. ¿Para qué querés saber esto? Para entrar a la tabla. Entrás a la tabla con el calor cedido por radiación, este valor que obtuvimos acá en el punto 7, vas hasta esta temperatura es la que obtuvimos antes, es la temperatura media de los cerramientos que no tienen serpentina, porque es una forma de tener en cuenta la temperatura de los otros cerramientos y en general de todo el local, y salís con la temperatura del panel radiante. Entonces, en este caso, salimos de este eje, vamos hasta donde se cruce y bajamos hasta la temperatura del panel radiante. Una vez que tenés la temperatura del panel radiante, lo multiplicás por la superficie y le sumás lo que... bueno, en realidad calculás la temperatura de radiación media de todo el local como esta temperatura de panel radiante que sale de la tabla por la superficie de panel radiante, más la sumatoria de los cerramientos que no son paneles radiantes, que no tienen serpentina por la superficie de cada uno, dividido la sumatoria de la superficie total. Entonces, en ese caso vamos a tener la temperatura de radiación media de todo el local. Una vez que tenemos eso, le sumamos la temperatura del aire, lo dividimos sobre 2 para obtener cuál es la sensación de calor, y decimos que tiene que estar entre 16 a 18 grados centígrados. Puede ser que no dé, obviamente, entonces habría que iterar, obviamente. En general es un proceso iterativo, y en el caso de que no funcione, básicamente vas a tener que volver a calcular. ¿Qué podemos hacer? Bueno, modificar la longitud de la serpentina, modificar la distribución, modificar el paso. En el caso de que todavía no esté diseñado,
y se pueda cambiar el K del cerramiento, y con eso hacemos algunas de esas modificaciones y tratamos de llegar a una sensación de calor para los usuarios de 16 a 18 grados centígrados. Ahí verificamos que el usuario esté confortable. Ahora, ¿cómo se dimensionan el resto de los elementos? Bueno, para las serpentinas básicamente tenemos que con el calor que sale del balance térmico va a ser igual a el calor específico por ¿Estás, Martín? Te perdimos, me parece. gasto o caudal, podemos Ahí ir a unas volviste. tablas. ¿Sí? No, te había perdido, pero ahí volviste. Ah, ok, perdón. Bueno, no, básicamente está explicando, ya terminamos. Lo que es la dimensión de las serpentinas, dimensionamiento de las serpentinas, necesitamos el calor del balance térmico, que va a ser igual al calor específico por el gasto por una variación de temperatura, rondando los 10 grados. El calor específico del agua lo conocemos, el Q del balance térmico sale del balance térmico, despejamos lo que es el caudal, con el gasto caudal entramos a tablas y obtenemos el diámetro. Obviamente siempre tenemos que tener en cuenta lo que es el plano de arquitectura, el radio permisible de curvatura de las cañerías, en el caso de que sean plásticos o hierro negro, cuál va a ser el paso y la separación que se le va a dar entre ellas, etc. Y por último de todo, ya sí, para terminar, tenemos lo que es la potencia de la bomba. Acá hay que calcular lo que es la altura manométrica, a partir de la longitud equivalente, teniendo en cuenta la velocidad del agua, el coeficiente de fricción de agua en la cañería, obviamente va a modificarse si estamos hablando de plásticos o de hierro negro, y la diferencia de temperatura entre montante y retorno. Una vez que tenemos la altura manométrica y el gasto que ya habíamos calculado la vez pasada, entramos a las curvas HQ y podemos elegir la bomba que mejor quede para nuestro sistema. Entonces, bueno, así es, eso es todo lo que se necesita para hacer el dimensionamiento de este tipo de instalaciones en general, y obviamente tener algún tipo de criterio para poder elegir la solución más acorde. Bueno, ¿algún tipo de duda de todo lo que hablé o que les haya quedado? Genial, bueno, buenísimo. Ahora son 8:22. Se hizo un poco... ¿Y cuál es el punto de partida? ¿Cuántos